Esto es DW Noticias desde Berlín. Las reacciones internacionales al bombardeo de un teatro que alojaba a 1000 personas en la ciudad ucraniana de Mariupol incrementan la presión contra el ejército ruso. Moscú asegura que no es responsable del ataque y acusa a un batallón nacionalista de Ucrania. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea acusan a Rusia de crímenes de guerra tras el ataque contra el edificio. Los civiles que vivían en las inmediaciones del Teatro Dramático de Mariupol se encontraban en los sótanos de la edificación y lograron sobrevivir. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, adelanta que Joe Biden advertirá a China sobre cualquier ayuda que brinde al ejército ruso en su invasión a Ucrania. Biden y el presidente chino Xi Jinping sostendrán una conversación telefónica este viernes. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige al Parlamento de Alemania en un discurso cargado de simbolismo, pero también de críticas al gobierno alemán, al que pide urgentemente más ayuda. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Los reportes sobre recientes bombardeos contra objetivos civiles en Ucrania han dado pie a duros señalamientos contra el ejército ruso. Moscú niega ser el responsable de ataques contra infraestructuras como hospitales y edificios residenciales. Sin embargo, cada vez son más frecuentes. En Chernigov, al noreste de Kiev, un grupo de civiles sufrió un ataque mientras se disponía a buscar pan. Y en la ciudad de Mariupol, en el sur del país, un teatro donde desde hace días se refugiaban cientos de vecinos fue bombardeado. Rusia asegura que el ataque fue perpetrado por grupos nacionalistas ucranianos. Los sótanos del edificio resistieron el ataque. Autoridades locales afirman que en el teatro se encontraban alrededor de 1000 personas. Al parecer, no se registraron víctimas. El teatro de Mariupol hecho escombros. Las imágenes de satélite difundidas por una empresa estadounidense muestran la palabra niños escrita en ruso con grandes letras blancas alrededor del edificio. Ni siquiera eso impidió que lo bombardearan. En la sitiada ciudad de Mariupol, un avión ruso lanzó deliberadamente una enorme bomba sobre el teatro del centro. Cientos de personas se refugiaban allí de los bombardeos. El edificio ha quedado destruido y por el momento se desconoce el número de muertos. El panorama es devastador en todos los rincones de Mariupol. Las fuerzas rusas asumieron el control de la ciudad portuaria hace una semana, impidiendo a los civiles acceder a alimentos, agua, electricidad y medicinas. Un hospital local operativo entre bombardeos constantes a su alrededor. Dentro, decenas de civiles yacen heridos, mientras el personal médico hace lo que está en su mano. Los cuerpos de aquellos que corrieron peor suerte han quedado esparcidos y cubiertos por mantas. Como este pequeño de apenas 22 días de vida. No hay morgue para depositar los cadáveres. El resto de los hospitales han sido bombardeados y no pueden hacerse cargo. No contamos con servicio de emergencia, no sabemos qué hacer con los familiares ni cómo podremos enterrar los cuerpos. Solo unos pocos han logrado salir de Mariupol, pero tampoco están a salvo. Las autoridades ucranianas aseguran que las fuerzas rusas dispararon contra un convoy que huía de la ciudad, transportando a numerosos heridos. El periodista Nicolás Castellanos se encuentra en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, para brindarnos más detalles de lo que ocurre sobre el terreno. Nicolás, muy buenas noches para vos. ¿Qué sabemos hasta el momento sobre la situación de quienes se encuentran o se encontraban en el teatro de Mariupol y por qué se ha tardado tanto en determinar si hubo víctimas? Hola Javier, buenas noches. Pues ha sido sin duda una de las sorpresas de las últimas horas. Se auguraba lo peor en los sótanos de ese teatro, que como decían las autoridades, han albergado hasta 1000 personas en algunos de los momentos, de los peores momentos de ese asedio sobre Mariupol. Y la verdad es que Ucrania no confirma de momento ninguna víctima mortal, ningún herido grave, y ha sido sin duda una de las grandes sorpresas, porque la lluvia de detonaciones sobre ese teatro, que todo el mundo conocía su ubicación, que incluso tenía carteles con la palabra niños escritas en el exterior para determinar
que era un objetivo civil y por tanto que se intentara respetar, digamos, como objetivo de los bombardeos, de los misiles rusos. A pesar de eso, cayeron esas bombas y ambos bandos se acusan de haber provocado nuevamente ese ataque. De momento, las autoridades, de manera milagrosa, no reportan daños mortales en ese ataque. ¿Cuál es la situación actual sobre el terreno en la jornada de este jueves? Hay expertos que hablan de una ralentización en el avance de las tropas rusas. Sí, sin duda, al menos en el avance por tierra, la ralentización es evidente. Las tropas rusas siguen ancladas en el norte de Kiev y en el noroeste, no bajan de Irpin desde hace muchos días, siguen en el puente Ramonov, del que hemos visto salir a miles de refugiados en los últimos días. Sí es verdad que siguen cayendo algunos proyectiles interceptados por las baterías antiaéreas en algunos de los barrios de la capital, y en el frente del este y del sureste los rusos siguen asediando esas ciudades, especialmente Mariupol, y sobre todo también hay mucha preocupación en Odessa. Algunos expertos consideran que las negociaciones o la rendija de esperanza de las negociaciones entre Rusia y Ucrania podría ser una maniobra del ejército ruso para rearmarse y volver a tener una ofensiva mucho más dura. Por tierra van a reforzar sus tropas los rusos con otros 7.000 soldados, pero mientras por aire los que son los cazas, lo que son esas proyecciones de proyectiles y de cohetes siguen cayendo en muchas ciudades de aquí de Ucrania. Nicolás, ya nos mencionabas que las tropas rusas se encuentran asediando Kiev hace días. En la capital terminó el toque de queda después de 3 días. ¿Qué tan amenazada está la capital? Porque se hablaba de un ataque a gran escala y que este era inminente. Sí, los que hemos estado ahí en Kiev muchos días esperando ese ataque o augurando ese ataque, porque así nos lo decían la inteligencia británica, la inteligencia norteamericana, se auguraba ese ataque y ese cerco sobre Kiev desde hace muchos días, y lo cierto es que de momento no llega. Nadie es capaz de planificar los planes de Rusia ante Kiev. Parece un objetivo importante, un objetivo simbólico. El objetivo es sacar a Zelensky del poder, pero lo cierto es que las tropas rusas no consiguen avanzar. Esa línea de tanques que hemos visto en las imágenes de satélite siguen ancladas, siguen posicionándose ciertamente sobre todo en el norte de la ciudad, pero hay muchos flancos, siguen saliendo los refugiados en tren perfectamente desde la estación central de Kiev, y muchos siguen saliendo también en coche, hasta ciudades como esta, a Leópolis. El número de refugiados supera ya los 3 millones, el número de desplazados internos nadie lo puede determinar, pero lo cierto es que el avance, al menos por tierra, del ejército ruso, y especialmente en la capital, no está consiguiendo los objetivos que quizás Rusia auguraba al inicio de la contienda. Nicolás Castellano reportando para nosotros en esta nueva jornada de guerra en Ucrania desde Leópolis. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y se mueven también las fichas diplomáticas, por supuesto. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken respaldó la acusación hecha este miércoles por el presidente Joe Biden, que llamó criminal de guerra a Vladimir Putin. Blinken señaló que atacar civiles intencionalmente es un crimen de guerra y anunció que su departamento abrió una revisión legal al respecto. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que cuenta con informaciones sobre un posible ataque ruso de bandera falsa contra Ucrania empleando armas químicas. Rusia asegura que la OTAN mantiene laboratorios secretos de armas químicas en Ucrania. Joe Biden sostendrá mañana una llamada telefónica con su homólogo chino Xi Jinping para advertirle de que no dudará en imponer costos si Pekín decide ayudar a Rusia en su invasión de Ucrania. Según Blinken, una potencial ayuda de China a Rusia pondría en duda los valores que representa el gigante asiático. China tiene la responsabilidad de usar su influencia con el presidente Putin y defender el derecho internacional que afirma apoyar. En lugar de eso, parece que se mueve en sentido contrario, rehusando condenar esta agresión al tiempo que intenta mostrarse como un árbitro neutral. Nos preocupa que estén considerando prestar ayuda directa a Rusia con equipamiento militar para emplear en Ucrania. El presidente Biden hablará con el presidente Xi mañana para dejar claro que China será responsable de cualquier acción que tome apoyando la agresión de Rusia. Y no dudaremos en imponer costos. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Rusia asegura que no ha atacado objetivos civiles y acusa más bien a nacionalistas ucranianos de los bombardeos a edificios como hospitales y complejos de apartamentos. ¿Washington ha presentado pruebas de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra?
Hasta el momento, las apreciaciones tanto del presidente Biden como del señor Blinken son ante lo que todos vemos en las imágenes de televisión de estos bombardeos y Estados Unidos en particular. El secretario Blinken citó eventos específicos como el bombardeo con bombas de racimo de escuelas y también de estos hospitales de maternidad en algunos lugares de Ucrania. Y sin embargo, bien se decía, Estados Unidos, antes de poder declarar que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania, tiene que iniciar una propia investigación formal dentro de una oficina de crimen global que tiene el Departamento de Estado. Hay que decir también que dentro de Estados Unidos ha habido un apoyo significativo dentro del Capitolio para reconocer la investigación que está ya siguiendo la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra dentro de Ucrania. Recordemos, ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos mismo son miembros de la Corte Penal Internacional, pero Ucrania ya reconoció su jurisdicción desde al menos 2015 y es por lo que se permite que los equipos de los fiscales de la Corte puedan iniciar investigaciones. Algunos senadores han dicho aquí en Washington, ese es el camino para mejor documentar que Putin es un verdadero criminal de guerra. José, todo esto ocurre en la antesala de esa reunión virtual entre Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. ¿Con base en qué es que Estados Unidos se mueve para lanzar una amenaza de este tipo contra China? ¿Y qué puede hacer Estados Unidos para evitar una asistencia de Pekín al ejército ruso? Un momento de diplomacia importante también en este curso de la invasión rusa en Ucrania será esta llamada entre dos superpotencias, el presidente Biden y el presidente Xi Jinping de China. Este viernes se espera que justamente la reiteración de estas potenciales consecuencias que China podría enfrentar de decidir armar a Rusia vuelva a repetirse en esa llamada. Y es que Estados Unidos sabe muy bien que China valora mucho la estabilidad económica y del mercado, y es por eso que no puede arriesgarse, de acuerdo con algunos analistas aquí en Washington, a que ayudar directamente en una guerra pudiera desencadenar pues problemas económicos que incluso al interior de China pudieran sentirse. Sobre la base de las afirmaciones del secretario Blinken, hasta el momento son únicamente basados en lo que él considera es inteligencia estadounidense, de la que derivan estas apreciaciones. Y sin embargo, el tono del secretario Blinken fue duro y amenazante. José Díaz Briceño, con los últimos desarrollos desde Washington, muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió este jueves al Bundestag, el Parlamento alemán. Tal y como ya ocurrió ante los congresos de Reino Unido y Estados Unidos, su discurso fue emotivo y estuvo cargado de simbolismo, pero también de duras críticas. Zelensky reprochó a Alemania haber priorizado durante demasiado tiempo la economía y el suministro de gas del país. Zelensky se dirigió también al canciller alemán Olaf Scholz y le pidió derribar lo que denominó un nuevo muro que se levantó en Europa, invocando al Pleno en el corazón de la capital alemana el recuerdo del muro de Berlín. Su país no está nada lejos de Alemania y está siendo destruido por una guerra. En su comparecencia ante el Parlamento alemán, el presidente ucraniano describió con crudeza las atrocidades que Rusia está cometiendo en Ucrania. En las últimas 3 semanas, mucha gente ha sido asesinada, miles de ucranianos. Los ocupantes han matado ya a 108 niños. En plena Europa, en el año 2022. Los parlamentarios alemanes se llevaban las manos a la cabeza mientras escuchaban a Zelensky hablar en directo desde Ucrania. El presidente ucraniano no se anduvo con eufemismos y criticó con dureza a Alemania por seguir importando gas y crudo de Rusia. Algunas de las medidas que han adoptado llegan demasiado tarde. Las sanciones no han bastado para detener la guerra. Ahora estamos comprobando todas las conexiones que siguen teniendo sus grandes empresas con Rusia, un país que se sirve de ustedes y de otros países para financiar su guerra. Durante estas 3 semanas, nosotros estamos luchando por nuestra vida y nuestra libertad. Zelensky demandó que Alemania se implique más en el apoyo a Ucrania. De lo contrario, advirtió, Europa no sobrevivirá ni podrá mantener los valores sobre los que se asienta.
Zelensky considera que la falta de un apoyo adecuado por parte de Berlín levantará un nuevo muro entre ambos países. Un antiguo cómico, actor y después presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo una vez: derribe usted ese muro. Canciller Scholz, permítame decirle, por favor, derribe ese muro. Concédale a Alemania ese papel de liderazgo que merece, y las futuras generaciones estarán orgullosas de usted. Por favor, apóyenos, apoye la paz, apoye a todos y cada uno de los ucranianos, pare la guerra. El gobierno alemán había declarado antes del discurso que no daría una respuesta formal, así que la sesión se clausuró con una ovación al presidente ucraniano que quizás no fue suficiente para disipar el eco de una verdad tan incómoda. Y verdades incómodas también las que dice tener Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la alianza debe prevenir que el conflicto en Ucrania escale a pesar de las informaciones de inteligencia. Lo dijo en declaraciones tras haberse reunido con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín. Este, por su parte, reiteró que la OTAN no intervendrá militarmente, aunque prometió a Ucrania más ayuda humanitaria y financiera de Alemania. Posteriormente, Stoltenberg se reunió con la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, con quien sostuvo una conferencia de prensa conjunta. Aquí algunas de sus intervenciones. Este enfoque muestra que esta agresión es un ataque a la libertad del pueblo de Ucrania, lo que lo convierte en una guerra contra nuestros valores y contra la libertad europea. Se trata de una amenaza que como alianza debemos tomarnos seriamente, asegurándonos de que estamos preparados. Por eso, ayer en el gobierno alemán decidimos sumar 100.000 millones de euros adicionales a nuestro presupuesto de defensa. Además, estamos reforzando las fronteras orientales de nuestra alianza con soldados del ejército alemán. La OTAN ya elevó sus medidas de disuasión y defensa en el flanco oriental de la alianza. Tenemos 100.000 soldados estadounidenses en Europa. La cifra aumentó en varios miles en las últimas semanas. Hay 14.000 soldados bajo el mando directo de la OTAN en la parte oriental de la alianza y el liderazgo de Alemania en el grupo de apoyo en Lituania. Este es un ejemplo de la presencia reforzada en tierra, mar y aire. Es nuestro mensaje inmediato y claro a Moscú de que un ataque a un aliado desencadenará una respuesta de toda la alianza. Uno para todos y todos para uno. Bien, las implicaciones de la guerra, como siempre, son amplísimas. La industria de la gestación subrogada, es decir, la de vientres de alquiler, tiene en Ucrania una de sus bases más fuertes. Ucrania es uno de los pocos países del mundo que ofrecen servicios de gestación subrogada a extranjeros. Se estima que puede haber hasta 500 mujeres que alquilan su vientre a padres extranjeros. Tras la invasión de Rusia, mujeres, bebés y embriones congelados han quedado atrapados en medio de la guerra. Almas que acaban de llegar a este mundo, ajenas al peligro gracias a las enfermeras que les buscan refugio. Cuando estalló la guerra, el personal del servicio de maternidad decidió quedarse. Oksana teme por la vida de sus propios hijos en el noreste de Ucrania, pero es mayor la fuerza del compromiso. Decidimos quedarnos para cuidar de ellos. ¿Quién si no se va a hacer cargo si sus padres no pueden entrar en Ucrania? ¿Quién les va a ayudar? No podemos huir y dejarles atrás, es imposible. Son pequeñas criaturas indefensas. Cuidar de más de 20 bebés resulta agotador. Antes solíamos hacer turnos para poder descansar. Ahora no podemos. Tenemos que pasar todo el tiempo con los niños. Intentamos echarnos siestecitas, intercambiarnos.
pero son muchos bebés y da mucho trabajo, se hace duro. Ucrania es uno de los pocos países que permiten la gestación subrogada con fines comerciales. La ley establece que los padres biológicos deben estar presentes para recoger al bebé y confirmar su nacionalidad. Pero la guerra les impide viajar a Ucrania, así que todos estos bebés se han quedado huérfanos. Los activistas critican que la gestación subrogada se aprovecha de las mujeres en apuros económicos. La guerra ha servido para sacar a la luz la precariedad de este negocio. En medio de todo esto, las sanciones de Rusia envían señales, quizá a la economía. Andrés Blumenkranz está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Sí, bueno, venimos en principio para enviar señales tranquilizadoras, para variar, porque se ha alejado el fantasma de un default, de una quiebra soberana de Rusia, porque algunos bonistas han recibido efectivamente el pago que vencía hoy en dólares de unos cupones de pago rusos de bonos denominados en dólares. Dos fuentes en Wall Street afirman que por ahora han recibido el pago que evita finalmente el que sería el primer default externo en un siglo para Rusia. El gobierno ruso tenía plazo hasta el 16 de marzo para pagar 117 millones de dólares para los intereses de estos bonos, un compromiso que parecía difícilmente cumplible en vista de las durísimas sanciones de Occidente contra Rusia que han aislado a la ex República Soviética del sistema financiero internacional. Sin embargo, la estructura de las sanciones sí deja una puerta abierta para que Rusia cancele los intereses de toda la deuda que tomó antes del inicio de la guerra. Una guerra que afectará de forma significativa la recuperación económica aquí en Alemania y va a reducir a la mitad el crecimiento previsto del Producto Interior Bruto en 2022 hasta el 2,1%. Esto informó este jueves el Instituto de Economía Mundial de Kiel. Según los economistas, las consecuencias del conflicto deberían reducir el Producto Económico alemán en unos 90.000 millones de euros este año y el próximo, y además retrasar al segundo semestre la vuelta al nivel anterior a la pandemia de COVID-19 en Alemania. La previsión anterior era de un crecimiento del 4% en este año. El Instituto Económico de Kiel, el primero que publica una previsión actualizada desde la invasión rusa de Ucrania, también augura una inflación récord del 5,8%. Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia tienen un efecto boomerang contra los socios europeos que las aplican, y no solo en el sector energético, en el que muchos países dependen del gas y el petróleo ruso. La invasión de Ucrania está afectando a las cadenas de suministro mundiales, igual que la pandemia, y esto puede provocar importantes subidas de precios en casi todos los rubros. Estos palés de carga están destinados a diferentes partes de China. Aquí en Frankfurt, en el principal aeropuerto mercantil de Alemania, empieza a faltar espacio para muchos productos comunes, como insumos farmacéuticos o piezas de maquinaria. Antes de la invasión rusa de Ucrania, unos 20 aviones de carga rusos entraban y salían de aquí cada semana, moviendo unas 2.000 toneladas de mercancías. Ahora eso ha desaparecido y los precios del transporte aéreo han llegado en algunos casos a cuadruplicarse. Expertos como Timo Stroh temen que esto sea solo el principio. Hay un gran salto en los precios de la energía con niveles récord para el crudo. Eso implica, naturalmente, que los costes de distribución sean más altos. Stefan Haltmeier coincide en ello. Su empresa logística, formada por 250 trabajadores, compite con gigantes globales de la logística como DHL o DB Schenker. Si reservo una carga para hoy, eso no significa necesariamente que la plataforma de carga esté disponible inmediatamente. Lo normal es que haya retrasos. A veces es como en un bazar, donde hay que regatear los precios y renegociar ad hoc el espacio de carga con la aerolínea cada día. El problema no acaba ahí. El transporte terrestre también se ve afectado. Muchos camioneros ucranianos no pueden trabajar, lo que afecta a algunos de sus colegas europeos. Además, las rutas entre Europa y Asia que pasan por Rusia han quedado bloqueadas para el transporte. Esto implica, lógicamente, una extrema subida de los precios de distribución y una merma de sus capacidades. A esto se añade la imposibilidad de transportar mercancías a través de la vía ferroviaria del Transiberiano, ya que atraviesa territorio ruso. Mover grandes mercancías se encarecerá mucho.
Los pocos vuelos que pueden transportar bienes sin restricciones están obligados a evitar el espacio aéreo ruso cuando vuelan entre Europa y Asia. Los aviones tienen que cubrir trayectos más largos y necesitan más queroseno. Eso hace que el proveedor de servicios, las empresas logísticas, tengan que pagar costes más altos. Y por eso el cliente que recibe la mercancía asume mayores costos de transporte, lo que acaba subiendo los precios en los supermercados. A esto hay que añadir irregularidades en el suministro. De momento, el aceite para cocinar y los productos electrónicos que vienen de Asia empiezan a escasear en las tiendas. Los estantes vacíos podrían empezar a ser algo común en la Europa occidental. Javier Arguedas tiene ahora más para nosotros. Gracias, Andrés. Efectivamente, vamos a dejar brevemente de lado la guerra en Ucrania para enfocarnos en otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. La Corte Constitucional peruana ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori tras la restitución de un indulto que había sido anulado en octubre del año 2018. Fujimori recuperará su libertad a los 83 años de edad. Fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta perpetradas por un escuadrón militar durante su gobierno. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó otras 25 ONGs, entre ellas asociaciones de derechos humanos, periodísticas, ambientalistas o defensoras de las mujeres o de los indígenas. Ortega ya ha ordenado el cierre de más de un centenar de organizaciones no gubernamentales desde diciembre de 2018. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que ve avances en Venezuela en materia de derechos humanos. En un debate del organismo sobre la situación del país suramericano, Bachelet aclaró que aún queda mucho por hacer y que sigue siendo un problema el acoso a activistas y periodistas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Antes de irnos, repasamos las noticias más importantes en torno a la guerra en Ucrania que les presentábamos en este informativo. Ucrania ha acusado a Rusia del bombardeo de un teatro en Mariupol donde se refugiaban cientos de civiles. Al parecer, el ataque no ha causado víctimas porque el refugio antiaéreo resistió. Pero en Chernigov, en el norte de Ucrania, los muertos en las últimas 24 horas ascienden a 53. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea acusan a Rusia de crímenes de guerra. Rusia niega los ataques. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se encuentra en Berlín, donde mantuvo conversaciones de alto nivel con el canciller federal Olaf Scholz y también con la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, quien ha subrayado el compromiso de Alemania para reforzar las fronteras orientales de la alianza militar. Actualizaremos estas y otras informaciones a la hora en punto. Quédense con nosotros o visítenos en dw.com y nuestras redes sociales. Que la pasen bien.